Entonces, bueno, cuando nosotros vamos a cementar es obligatorio tratar de evitar cualquier contacto de saliva. Si la saliva o el ambiente húmedo está presente cuando ustedes cementen, esa cantidad de agua va a evitar que haya una buena adhesión, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el día que vayan a cementar, que ustedes hagan un aislamiento. La preparación, ¿se acuerdan que les decía que ahorita lo ideal es ya no hacer preparaciones subgingivales? Mucho antes se utilizaba, cuando hablamos de meter porcelana, hacer preparaciones subgingivales y se daban cuenta que el daño que se provocaba era mayor. Entonces, ahorita la idea es ya no tener que practicar tanto con una metal porcelana. Tal vez la única ventaja que pueda tener la metal porcelana es que sea menos costosa para el paciente, pero realmente no tiene tantas ventajas o beneficios que pudiéramos tener con una libre de metal. Y proteger la mayor cantidad de esmalte. Acuérdense que la mejor superficie para una buena adhesión siempre va a ser el esmalte. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué es mejor el esmalte que la dentina? Porque el esmalte no tiene tanta agua. Exacto. Porque acuérdense que si vemos como sustratos, la dentina va a tener mayor cantidad de agua. Y eso es lo que está peleado la adhesión. Mientras menos cantidad de agua como el esmalte, va a ser muchísimo mejor la unión que va a haber con el adhesivo. Y la idea es estar practicando que ustedes se vayan familiarizando con el sellado de dentina, ¿sí? Cuando ustedes ya tienen una superficie o se expone la dentina, lo ideal es luego sellar esa dentina con el proceso de adhesión. Entonces, para lograr el éxito de esto, se debe de checar qué tipo de cerámica vamos a utilizar, qué tipo de cemento. No es lo mismo que, acuérdense que igual que el adhesivo, no es lo mismo un cemento autoadhesivo, un cemento foto o un cemento dual. Entonces, también depende cuándo vamos a utilizar ese tipo de cemento y que sigamos tal cual los pasos para lograr una buena adhesión. Entonces, cuando vamos a hablar de los agentes cementantes, tenemos que determinar esto. Si es una restauración, acuérdense, si es una restauración tipo corona, pues no va a ser tanto el apoyarnos nada más del cemento, porque vamos a tener una forma más cónica, una retención más mecánica, y esto nos va a ayudar mucho más a la restauración. Si nosotros hacemos preparaciones, cuando estuvimos haciendo prácticas de tallado, me crean en la línea del margen con cavidades o retenciones o tipo líneas de terminación en J, este tipo de espacios se le van a llamar gaps, donde en lugar de que la restauración esté completamente ajustada a su preparación, van a quedar estos espacios. Y estos espacios, si son demasiado amplios, van a provocar que vaya a existir mucho más material de cemento, que no es lo ideal. El cemento tiene que tener esta fina película que ayude a la unión de la restauración con el diente, ¿sí? Entonces vamos a tratar de evitar que existan ese tipo de concavidades o gaps mucho mayores para que no tengamos tanto sobrante de la agente cementante. Entonces, no sé si han checado qué tipo de cementos, como ya lo vimos, qué tipo de cementos se utilizan para una metal porcelana. ¿Quién me dice? ¿Ya se les olvidó? ¿Quién me expuso metal porcelana? ¿Autocurable, no, doctora? Ajá, ¿como cuál? ¿Ionómero de vidrio? El ionómero de vidrio. Muy bien. Vamos a definir aquí, o que se queden como un poquito más con la idea de no adhesivos y adhesivos. Los no adhesivos van a entrar como los ionómeros de vidrio, ¿sí? Donde su principal componente no es una resina. Ya hay unos ionómeros híbridos que les agregan resina, pero el principal, el no adhesivo o el convencional, se utiliza para la metal porcelana. Ojo, la metal porcelana, hablando de metales, recuerden que el circonio también está, si lo vemos en nuestra tabla periódica, la circonia también es un metal, ¿sí? Entonces, tanto metal porcelana como circonia se pueden cementar con ionómeros de vidrio, pero no son lo ideal, ¿sí?
No es, al final la adhesión a futuro no siempre va a ser lo ideal con ionómero de vidrio porque ya hay nuevos materiales. No quiere decir que esté mal, puedes intentarlo con ionómero de vidrio. Aquí vamos nuevamente poniendo en balanza el costo-beneficio para el paciente. Obviamente, y ustedes cuando entren a clínica se van a dar cuenta que tal vez para el paciente le va a ser más costoso un cemento de resina a un ionómero. Entonces tenemos que irnos ajustando también a las necesidades del paciente. Pero si lo vemos académicamente ya, los materiales como cementos resinosos son mucho mejores para este tipo de restauraciones, ¿sí? Entonces, bueno, si hablamos del ionómero de vidrio, vamos a decir que se puede cementar una metal porcelana y se puede cementar una zirconia con ionómero de vidrio. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Doctora, ¿Qué pasa, Tata? como que mi internet está fallando y la verdad no escuché casi nada de lo que explicó. Se le trabó un poquito. Ok. En resumen, vamos a decir que el ionómero de vidrio es, acuérdense que el metal y la zirconia no va a pasar luz, ¿se acuerdan? Entonces no podemos utilizar cementos de tipo fotopolimerizables porque la luz no va a permitir que entre. Entonces tenemos que apoyarnos de cementos ya sea autoadhesivos o duales más autoadhesivos o en este caso de los cementos convencionales no adhesivos como es el ionómero, ¿sí? El ionómero en su componente principalmente no tiene resinas, a diferencia de los cementantes adhesivos. Ahorita ya existen unos híbridos, pero antes se utilizaban los ionómeros de vidrio para cementar metal porcelana y zirconias, porque los dos están en la zona de metales, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora, gracias. El ionómero, si lo vemos, lo que les explicaba, es un poco más accesible o puede ser más, menos costoso para el paciente que un cemento a base de resina. ¿Funcionan los dos? Funcionan. Ya ahorita con las ventajas que tienen los cementos adhesivos, es mucho mejor que utilizar ionómeros de vidrio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Acuérdense principalmente porque el metal y la zirconia no va a permitir el paso de luz. Entonces, principalmente los ionómeros, como se ven en las tablas, están compuestos de polvo y líquido. El polvo, la mayor parte tiene sílice y aluminio, ¿sí? Y ya luego viene la parte como el metacrilato o los poliacrílicos que van a hacer la unión como tal, una unión química. Entonces esto va a ayudar a que exista el cementado, ¿sí? Y vienen luego los ionómeros híbridos que ya les van agregando ciertos componentes de EMA, ciertos componentes de BIS, GMA, que ya son componentes más de resina, ¿sí? Entonces, si hablamos de polimerización de los ionómeros, si son convencionales, ustedes van a colocar el ionómero y se fijan si tienen que esperar mínimo 4 minutos. Están colocando cemento con ionómero. ¿Por qué? Porque aquí tienen su tiempo, porque no tenemos unos fotoactivadores que vayan a acelerar el endurecimiento del cemento. Entonces, si van a utilizar ionómeros de vidrio convencionales, se tienen que esperar mínimo, tienen que ponerse su celular, estar checando en el reloj, mínimo 4 minutos. Y los que ya vienen con componentes de resina ya varían. Si vienen como fotopolimerizables, donde pueden recibir con las caforoquinonas la luz, entonces es rápido, de 20 a 30 segundos, sino de 2 o 3 minutos. Casi siempre el que ustedes van a recibir en la universidad es un ionómero convencional. Entonces, mínimo se tienen que esperar 4 minutos. ¿De acuerdo? ¿Todo hasta aquí claro? ¿De los ionómeros? Sí, doctora, creo que sí. Doctora, ¿y en la uni te dicen qué tipo de ionómero es o tú lo pides? Nada más pides tu ionómero de vidrio. Cuando vas a llegar, vas a entregar tu recibo y vas a decir que vas a cementar con ionómero. Y ahí ellos, las asistentes te van a dar el ionómero. ¿Sí? Ah, ok, doctora. Parece que te pedí un ionómero para protector pulpar a un ionómero para cementar.
Entonces, desde que ustedes le ponen en el papelito el código, bueno, creo que no están tan familiarizados ustedes con esto, o no sé si lo vieron. Ustedes tienen a los pacientes en clínica, en el SMILE, ustedes ya tienen un registro y suben todo el plan de tratamiento y suben todo el presupuesto de uno por uno, que quiere decir van a poner, no sé, el diente 46 va a tener una metal porcelana, entonces van a subir en el SMILE la corona metal porcelana. Y luego van a decir, también vamos a usar un provisional, entonces van a subir el provisional en el SMILE. Vamos a cementado de la metal porcelana y suben. Entonces el SMILE ya tiene el registro con el costo de todo el tratamiento. Entonces le dicen al paciente qué es lo que va a pagar, el paciente paga y les dan el recibo. Y ahí mismo en el recibo ya dice qué tipo de cemento es el que van a utilizar. ¿Sí? ¿Sí llegaron a ver algo del SMILE en cuanto a planes y presupuestos? No, doctora, no lo vimos. Bueno, es prácticamente así la dinámica. Ustedes cuando ya tienen el plan de tratamiento autorizado tienen que subir en el SMILE su presupuesto de diente por diente lo que le van a hacer. Y ahí todo ya directamente encaja, el paciente lo paga. Bueno, luego vienen los adhesivos resinosos, ¿sí? Aquí ya es cuando vamos a tener esta combinación, no nada más de la parte química, sino también de las retenciones micromecánicas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar un cemento? Entonces, tenemos que enfocarnos principalmente en estos 4 factores. ¿Qué tipo de cerámica vamos a utilizar? Si es una retención, si es una preparación retentiva o expulsiva, pues si yo digo retentiva es una corona, ¿sí? O una onley o una inlay. Si es expulsiva, hablamos más de una situación parcial, tipo tabletops, tipo overlays, donde no tenemos tantas cajas o retenciones. ¿Sí? ¿Quedó claro eso lo que estoy diciendo? Retentivo siempre que tenga una preparación corona o cajas es lo que les va a crear retenciones. Y tipo expulsivas es cuando no tenemos cajas y son restauraciones meramente superficiales como las overlays, tabletops y ya. ¿Sí? Sí, doctora, pero por ejemplo, o sea, la inlay, a pesar de ser una preparación retentiva, deben de quedar como los bordes expulsivos, ¿no? O sea, son como cosas diferentes. Sí. Está mal escrito, esto está bien. Sí, las preparaciones son expulsivas, pero ahí ya tenemos el mecanismo de la restauración cuando baje, va a crear esta retención mecánica, a pesar de que es expulsiva la preparación, entra en una caja. ¿Sí? Entonces, ese tipo son como combinaciones. Las incrustaciones es una combinación entre una preparación retentiva y expulsiva, porque si tenemos cajas donde va a haber cierta fricción de la restauración dentro de la preparación, ¿sí? Pero la preparación es expulsiva. Sí. Entonces, o sea, la tabletop es expulsiva porque literalmente nada más se pone encima y ya, ¿verdad? O sea, no embona, por decirlo así, tan bien. Exacto, porque nada más es la carilla oclusal. Ok. ¿Sí? El grosor de la restauración, acuérdense, no es lo mismo tal vez las onlays que van a tener en caja una profundidad de 2-3 milímetros o una corona a una carilla que va a medir 0.3 o 0.5, ¿sí? También el grosor de la restauración. Y el tratamiento de la superficie dental, que quiere decir si hicimos sellado inmediato de dentina, si recién cortamos dentina o si es una dentina que ya está contaminada por caries, ¿sí? Entonces esos factores es importante. Vamos a recordar de los adhesivos. Acuérdense que hay diferentes clasificaciones de los adhesivos. A mí realmente la que me interesa es principalmente la que es por su activación. Fotopolimerizable, autoquimiopolimerizable y duales, ¿sí? La que es muy común o que ustedes escuchen es la de las generaciones, ¿no? Segunda, tercera, cuarta. Pero realmente lo importante aquí es que ustedes entiendan el mecanismo activador. Si vamos a utilizar ácido grabador, si no es necesario utilizar ácido grabador. Recuerden que hay componentes donde vienen 2 frascos, donde un frasco ya tiene un componente ácido y ya no hay necesidad de utilizar el ácido grabador como tal.
¿sí? Acuérdense que la desventaja que podemos tener con el ácido grabador es que puede aumentar la permeabilidad y exponer más los túbulos dentinarios, y esto puede provocar sensibilidad, y más si nos acercamos más a la pulpa. Entonces, por eso ya se utilizan tipos de adhesivos como los self-etch o el universal, donde no tenemos que utilizar ácido grabador. Entonces, ahorita vamos a reforzar los momentos en los que son necesarios utilizar ácido grabador, ¿sí? Ahora, acuérdense que los componentes de los adhesivos, si lo vemos, por ejemplo, en el de cuarta generación, era utilizar el ácido grabador y luego venían los frascos donde uno tenía el componente primer. En el primer casi siempre vamos a ver los componentes de resinas, ¿sí? Y luego vienen los componentes del bonding. Entonces, esto nos ayudaba a que ayudáramos a exponer los túbulos de la dentina y crear estos tags para que el adhesivo penetrara. Y después fue avanzando de tal manera que ahorita se busca un adhesivo universal, que no hay necesidad de utilizar ácidos como tal. La intención tanto del adhesivo como el cemento es crear esta unión química o micromecánica. ¿Se acuerdan de la capa híbrida? ¿Quién me dice qué es la capa híbrida? ¿Nadie? Pues es una capa que se forma por colágeno y la resina, ¿no? Del adhesivo. A ver, dime más. ¿Qué parte del colágeno? ¿Cómo entra en el colágeno? O sea, el Pues colágeno la resina. ¿Cómo? O sea, las fibras de colágeno quedan incrustadas, o sea, se juntan pues con la resina, quedan como atrapadas. No, más bien las fibras de colágeno se exponen. Acuérdense, cuando ustedes utilizan el ácido grabador en la dentina, lo que van a provocar es que el barrillo dentinario se elimine, ¿sí? Y la dentina, como es un ácido, es un ataque a la dentina y va a exponer estas fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno en los tubos dentinarios van a quedar expuestos para que entonces penetre el adhesivo y de esta forma existe una unión con la dentina del adhesivo, ¿sí? ¿Sí, chicos? Sí. Bueno. ¿No? Sí. Cuando ustedes van a cementar o van a colocar, incluso hasta en operatoria, ustedes van a colocar una resina, un adhesivo, aunque ustedes vayan a colocar un adhesivo, necesitan un mecanismo ácido, ya sea con el ácido ortofosfórico, el azul, o con un adhesivo con un componente ácido. Ese ácido lo que va a hacer es, va a atacar a la dentina. Sí, vamos haciendo como vamos a recordar todo lo que vimos en la lección, también hablando de las metaloproteínas. Cuando ustedes hablan de ácido, ya es un ataque directo a la dentina, ¿sí? Es a menor cantidad o no tan agresivo, pero no deja de ser un ataque al final. Lo que va a hacer el ácido va a ser atacar los túbulos dentinarios para limpiar, va a penetrar en los túbulos dentinarios y la dentina va a exponer las fibras de colágeno. Acuérdense que la dentina en su componente también tenemos colágeno. Entonces las va a exponer. De esa forma, el ácido, cuando ya llegó a la parte de la dentina y expuso y limpió los túbulos dentinarios, nosotros tenemos que remover ese ácido, si es el ácido fosfórico. ¿Qué vamos a utilizar para desactivar las metaloproteinasas que se quedan expuestas por el ácido? ¿Quién me dice? Utilizamos clorexidina, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Porque acuérdense que las metaloproteinasas, estas proteínas están debajo o entre la estructura de la dentina.
Ustedes la atacan con el ácido, ya sea en este ejemplo, el ácido fosfórico. Entonces las metaloproteinasas también, al igual que las fibras de colágeno, quedan expuestas. Si esas metaloproteinasas no se desactivan, van a empezar a degradar su capa híbrida. Por eso es muy importante eliminar ese ácido, para que el ácido ya no esté en función y desactivemos las metaloproteinasas con la clorexidina. Después del ácido grabador vamos a pasar clorexidina y de esta forma ya limpiamos. Entonces ya tenemos una superficie con porosidad provocada por el ácido y limpia con la clorexidina para desactivar estas metaloproteinasas. Ya tenemos entonces este sustrato, viene el adhesivo. Y el adhesivo entonces sí, como una red, va a entrar en estos túbulos que quedaron expuestos, con estas fibras de colágeno que quedan expuestas, y a esa penetración del adhesivo en esos canales se le llaman tags, ¿sí? Son los tags de resina o tags de adhesivo, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí, doctora. Necesito de verdad que esto les quede claro. De esta forma, el adhesivo entra a la dentina. Mediante estos tags, esta es la unión que va a empezar a existir con la dentina. Entonces, de esta forma ya vamos a empezar con la primera parte, que es hacia el diente de la capa híbrida. Entonces, de un lado ya va a estar la unión del adhesivo hacia el diente, pero también tenemos que ver de qué forma el adhesivo se va a pegar ahora a la restauración. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer con los agentes cementantes. Ya tenemos el adhesivo que se va a unir al diente y luego el adhesivo que se va a unir al agente cementante junto con nuestra restauración. Entonces, composición de cerámica. Vamos a recordar nuevamente. No es lo mismo una cerámica de porcelana, completamente porcelana feldespática, a una zirconia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quién me dice que es ácido resistente? Que los ácidos no crean las microporosidades. Entonces, estamos hablando en sus protocolos de cementado que van a utilizarme zirconia, no me pueden poner ningún tipo de ácido para limpiar la zirconia, porque el ácido no le va a hacer nada. No me le pueden poner a la zirconia ácido fosfórico, no me le pueden poner a la zirconia ácido fluorhídrico, porque la zirconia no le van a hacer nada. Así mismo se le llama ácido resistente. En cambio, si ustedes van a colocar una feldespática o un disilicato de litio, ahí sí es un ácido sensible, porque ahí sí el ácido va a penetrar la cerámica y va a crear esta porosidad. ¿Esto queda claro? Esto es importante para sus protocolos, que sepan distinguir cuándo se va a colocar un ácido, en cuál sí y en cuál no. ¿Dudas hasta aquí? Doctora, dijo de zirconia, ¿verdad? Ajá, la zirconia. ¿Y solo esa es la que no se le coloca ácido? Digan, ¿quién más? ¿Qué otra es también ácido? La porcelana. Exacto. Perfecto, muy bien. La metal porcelana y la zirconia no van a ser ácidos sensibles, entonces realmente no les va a hacer nada ningún tipo de ácido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, entonces ya cuando ubicamos qué tipo de cerámica vamos a utilizar, entonces sí empieza nuestro toma de decisión de protocolo de cementado. Ahora, vamos a ver por qué la estructura de nuestras cerámicas. Cuando hablamos de porcelanas policristalinas como el óxido de zirconio, si nos recordamos nuestras clases de zirconia, existieron diferentes generaciones. Acuérdense que la desventaja que antes tenía la zirconia, a diferencia de las otras, es que eran menos estéticas. ¿Por qué? Porque su composición a microscopio, ahorita lo vamos a ver, los cristales están en mayor formación y más juntos. Por eso se le llama policristalinas, porque el orden que tienen sus cristales están más unidos entre ellos. Entonces, esto evitaba que pasara mayor cantidad de luz y esto, por ende, hace que fuera menos estética. Entonces, con el paso del tiempo, se iban modificando estas zirconias hasta que ya llegamos a la cuarta generación. ¿Qué significa la Y?
en la imagen que ustedes están viendo de la izquierda hasta abajo. ¿Qué significa la Y? ¿No? Los que me pusieron circonia. Bueno, porque si no vamos a perder aquí mucho tiempo. La Y significa reforzada con itrio, ¿sí? El itrio es el elemento que va a ayudar a que la circonia, esto es pregunta de examen, ¿eh? El itrio es lo que va a ayudar a que la circonia se vea más estética, ¿sí? Es lo que va a nivelar y compensar la estructura de la circonia para que siga siendo resistente en su orden de sus cristales, pero modificando para que permita mayor el paso de luz, ¿sí? Entonces, de esta forma ya las circonias le dan la ventaja de que sea también estética y también mejorar su aspecto de adhesión. Por lo mismo que son ácidos resistentes, también le ayuda a que puedan ser más fácil de que no se estén despegando. Luego vienen las porcelanas vítreas, como es el silicato, el disilicato y la feldespática, que es la que más frecuente van a escuchar. Y luego vienen los híbridos. Acuérdense que no es lo mismo la resina que ustedes utilizan para operatoria a una resina, cuando dicen artesanal es como la convencional, a una resina fresada también por CAD/CAM. También ustedes pueden hacer restauraciones tipo coronas, tipo incrustaciones de resinas, ¿sí? Entonces aquí también ya viene otro tipo de protocolo para cimentar este tipo de restauraciones. Esta imagen es un poco más claro lo que quiero que vean. Una fase vítrea es cuando los cristales no están tan ordenados. Si se fijan, si nos acercamos más a una fase cristalina, sus cristales empiezan a tener mayor distribución o mejor organización en su forma. Pero mientras más en fase cristalina nos acerquemos, va a ser menor la estética, pero va a ser más resistente. En cambio, una fase vítrea como es la feldespática va a ser mucho más estética, pero va a ser mucho menos resistente, ¿sí? Porque sus cristales no están tan ordenados y organizados como puede ser la de la circonia, por ejemplo. Una restauración vítrea, hablando de feldespática, completamente feldespática, es muy estética, pero muy poco resistente. Y una circonia es lo contrario, va a ser mucho más resistente y la estética no va a ser tanta por el paso de luz, ¿sí? Ahora, retomando lo de la resistencia al ácido. Cuando ustedes colocan el ácido para crear esta superficie porosa, ustedes tienen que tallar el ácido. No quiere decir nada más que coloquen el ácido con el microbrush y ya. Ahí ustedes tienen también que frotar la superficie para crear esta porosidad. Y acuérdense que nada más en las cerámicas vítreas, hablando de feldespáticas, hablando de silicato de litio. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta aquí? Chicos. Doctora, ¿Dónde? el raspado es con el mismo microbrush, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, si lo vemos a través del microscopio, así se puede observar, ¿sí? Si se fijan en una policristalina, la organización de los cristales está mucho mejor distribuida a una fase vítrea. Ahí la fase vítrea ni siquiera pudiéramos pensar que es un cristal, ¿sí? Nada más son disposiciones de su componente, pero no en una organización. Entonces, esto con la finalidad de que si se fijan en la fase vítrea o las restauraciones en composición vítrea, va a tener más espacios, y esos espacios van a permitir más el paso de luz. En cambio, las policristalinas, la unión es tanta de los cristales que no va a ser tanto el paso de luz. Bueno, ahora hablando de la superficie del diente, ¿sí? Entonces, dijimos que el esmalte va a ser la mejor superficie para cimentar por la cantidad de agua, ¿sí? Y no es lo mismo una dentina recién cortada a una dentina que ya tuvo caries, una dentina que ya tiene un barro dentinario, no es lo mismo la adhesión.
En este caso, cuando tenemos dentina contaminada, es mucho más importante apoyarnos de ácidos para eliminar esa dentina contaminada. En cambio, una dentina cortada no tiene ese factor en el que tengamos que apoyarnos más de un ácido. ¿A qué voy con esto? Cuando hablamos de adhesivos que necesitan primero un ácido grabador a un tipo self-etch o universal, donde no hay necesidad de colocar ácido grabador. ¿Sí se acuerdan de esta parte donde tenemos diferentes tipos de adhesivos? Uno necesita el ácido grabador y los otros no. ¿Se acuerdan también de la capa extra de resina ligera? Se ponía la de 2 pasos. Ajá, exactamente. 3 pasos a 2 pasos, 1 paso. Entonces, si tenemos una dentina contaminada, lo ideal es apoyarnos de un ácido para remover ese barrillo dentinario. Si tenemos una dentina recién cortada que está contaminada, podemos utilizar un self-etch o un universal. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la dentina contaminada está muy cerca de pulpa? En este caso, bueno, les comentaba, una dentina, si se fijan en el amarillento más aperlado, pero es una dentina limpia, ¿sí? No es una dentina que se ve esclerótica, no es una dentina que se ve más oscura, no se ve que es una dentina que siga contaminada con caries, ¿sí? Entonces, no hay necesidad aquí de utilizar un ácido grabador, a menos de que su adhesivo que compraron lo necesite. Pero si no, ustedes pueden tener un self-etch y con ese es suficiente. En cambio, aquí también hablábamos del sellado de dentina. Aquí lo ideal siempre es que recién corten dentina, luego protejan con su adhesivo y creen un sellado inmediato, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando es una dentina contaminada o con historia de caries o que ya tuvo una amalgama, ¿sí? Acuérdense que muchas veces las amalgamas van a dejar tatuaje en la dentina, que quiere decir se va a ver pigmentada. Y no quiere decir que exista caries, simplemente fue la pigmentación de la amalgama. Entonces se va a ver diferente ya la dentina. Ya no se va a ver una dentina amarillenta o aperlada, ya se va a ver una dentina mucho más oscura. En este caso sí es necesario grabar, ¿sí? Para poder eliminar muy bien o para poder penetrar a los túbulos dentinarios. ¿Y qué pasa si estamos cerca de la pulpa? Vamos a necesitar también una protección pulpar, ¿sí? Porque acuérdense que si ustedes están muy cerca de la cámara pulpar y de todas maneras sigue habiendo dentina infectada, necesitamos proteger primero la pulpa para poder ya grabar como tal y tener una mejor adhesión. Por eso es muy importante que ustedes también vayan determinando hasta qué nivel vamos y si estamos cerca de pulpa o no, porque si ustedes utilizan ácido grabador a primera instancia, lo que van a provocar es una sensibilidad por la cercanía que tenemos a la pulpa. Hasta aquí, ¿dudas? Doctora, ahorita dijo que si agregábamos el adhesivo ahí iba a hacer que tuviera como más sensibilidad pulpar o cómo. La dentina está contaminada, el barrillo dentinario está ocupando el espacio del túbulo. Sí, acuérdate que para que nosotros tengamos una capa híbrida necesitamos los túbulos expuestos, ¿sí? Para que el adhesivo pueda penetrar y nos forme estos tags. Pero ¿qué pasa si la dentina está ocupada por el barrillo dentinario en estos túbulos? Tú tienes que limpiar ese barrillo dentinario. Cuando estás quitando caries, cuando estás quitando amalgama, esos túbulos se tapan con ese barrillo. Entonces tú los necesitas limpiar para que exista esa adhesión. ¿Cómo los limpias? Depende. Si utilizas un ácido grabador o si utilizas un adhesivo self-etch, porque acuérdense que el self-etch, el primer frasquito, tiene un componente ácido. La diferencia es que el ácido grabador va a limpiar mucho más profundo que un self-etch, ¿sí?
Entonces, si nosotros tenemos una dentina contaminada, vamos a utilizar el ácido fosfórico para limpiar estos túbulos dentinarios. Pero si estamos muy cerca de pulpa y no controlamos el tiempo del ácido, ese ácido va a limpiar todo el túbulo y va a crear lo que en otra clase vimos que era la permeabilidad, donde queda completamente expuesto el túbulo y llegamos a una comunicación directa con la pulpa. Y esto puede provocar sensibilidad. Por eso es muy importante que si tenemos una restauración profunda, removamos la mayor cantidad de la caries o la amalgama, lo que tengamos que hacer, y colocar primero protectores pulpares, ¿sí? Para que estos protectores nos ayuden a eliminar cualquier situación de sensibilidad. ¿Sí? Sí, doctor. Okay. Ahora, necesito que me pongan de verdad, dejen el celular y pongan atención a la pantalla. Esto es el principio de cómo va a existir la adhesión en la dentina. El ácido fosfórico, si se fijan, los principales componentes o elementos que tenemos es oxígeno, hidrógeno y fósforo. ¿Sí? Fosfato. En este caso, cuando nosotros tenemos el ácido grabador, lo encontramos en un pH, los artículos varían, pero casi siempre es de 0.8 a 1. ¿Sí? Entonces tenemos un pH ácido. Esto, cuando lo coloquemos en contacto directo con el diente, va a empezar a sacar componentes de la dentina. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver que como tenemos el contacto del ácido fosfórico, si ven en la imagen, el ácido fosfórico en su ácido grabador va a entrar en contacto con el diente. Cuando ustedes vean en sus pacientes, y de verdad cuando les toque verlo en paciente, fíjense, cuando ustedes coloquen el ácido grabador en la superficie, en esta superficie, los que ya lo han podido ver, se empiezan a formar burbujas. ¿Alguien ha podido ver cómo funciona el ácido grabador en diente? Con sus papás, con tíos, en un consultorio. ¿Han podido ver cómo se ve el ácido grabador? Sí, doctora. Los que han tenido oportunidad, el ácido grabador cuando entra en contacto en el diente empieza a efervecer, se ven como burbujas en la superficie. Esta es la reacción que está provocando el ácido al diente. Entonces lo que está aquí haciendo el diente, el ácido, es degradar la superficie. En este caso, si fuera el esmalte, la hidroxiapatita, y de esta forma lo que se está haciendo es que del diente se está sacando estas moléculas de calcio y de fosfato, ¿sí? Y de esta forma es cuando el ácido está creando una situación para formar estas porosidades, ¿sí? Eso es lo que va a hacer el ácido fosfórico directamente al diente, va a liberar este calcio y este fósforo. Entonces, en esto vamos a ver que los monómeros funcionales, de un lado vamos a tener esta unión que vimos del fosfato con el diente, el ácido grabador y los tags de resina. Eso es directamente al diente. Pero luego vienen los monómeros funcionales, ¿sí? El monómero funcional es la otra parte que vamos a obtener en los componentes de adhesivos. Los monómeros funcionales son cadenas. Esto lo repasamos un poco en adhesión, pero aquí quiero que les quede muy grabado. Si se fijan, el monómero, como el MDP, que es este ejemplo, de este lado tenemos esta cadena que es un metalacrilato, y de este lado tenemos lo que vimos ahorita, ¿sí? Que va a ser la unión del hidrógeno, el oxígeno y el fosfato, ¿sí? Tenemos esta cadena. El MDP o los monómeros funcionales son dos cadenas y cada uno tiene diferentes composiciones, porque una se va a unir al diente y la otra se va a unir, en este caso, al cemento. Por eso es un monómero funcional, principalmente cuando no va a ser una unión directamente a una superficie como lo es el disilicato o la feldespática, donde sí vamos a tener esta porosidad, donde el adhesivo sí va a poder entrar a la porosidad del material. El MDP lo vamos a utilizar para restauraciones de circonia y de metal. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que estoy diciendo?
¿Lo podría volver a repetir, doctora? No. Cuando ustedes están tratando su superficie de la restauración, háblese de silicato o porcelana, ¿se acuerdan que son ácidos sensibles? Y eso les creó una porosidad. Eso va a ayudar a que el adhesivo y el cemento penetren en la restauración. En cambio, el metal porcelana y la zirconia, que son ácidos resistentes, no van a crear esta porosidad, no van a crear esta retención mecánica. Por eso nos tenemos que apoyar de una adhesión química. Entonces, el MDP lo van a utilizar para zirconia y para metal porcelana. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Por qué? Porque necesitamos esta unión, esta va a ser una unión química. Vamos a utilizarnos del MDP para que se pueda adherir el cemento a la restauración, donde un lado de la cadena se va a unir a la dentina, como vimos, que es la cadena de fosfato con el oxígeno y el hidrógeno, que van a sacar el calcio y van a hacer estas uniones con el calcio, y del otro lado va a estar el otro lado de la cadena, que es más como un metacrilato, y va a ser una unión más química a la restauración. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escuchen qué es el 10-MDP, es esto, es un monómero funcional con dos extremos diferentes en su cadena, donde una se va a unir al diente y la otra se va a unir al cemento y a la restauración. ¿Sí? Entonces, de un lado va a interactuar ya sea con la hidroxiapatita, ya sea con la dentina, y del otro lado va a crear esta unión química hacia el cemento. Entonces, aquí está un poquito más gráfico. Si se fijan, el compuesto del fosfato, ácido y oxígeno se va a unir mediante uniones iónicas al calcio que se sacó del ácido fosfórico. ¿Sí? Ese calcio que quedó expuesto se va a unir con ese monómero funcional, con esa cadena. Y del otro lado, y se fijan, aquí tenemos el componente hidrófilo y el hidrófugo, ¿sí? Donde el hidrófilo es el componente que se va a unir hacia el diente. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos componentes de agua. Entonces el componente de fosfato o el extremo de fosfato se va a unir al diente. Y el otro extremo, el metacrilato, es el que se va a unir hacia el cemento y la restauración. Y ese es hidrófugo, porque acuérdense que para que exista una buena adhesión, tenemos que evitar la cantidad de agua. ¿Sí? Chicos, ¿quedó claro, por favor, esto? Si hay dudas, prefiero que me pregunten. Si lo tenemos que repasar 3 veces, lo repasamos 3 veces. ¿Quedó claro cómo funciona el MDP? Doctora, dale. ¿Qué pasó? Yo le dije que yo no entendí muy bien. Ok. El MDP, como el silano, ¿sí? Vamos a tratar de verlo como el silano. El silano, vamos a cerrar. Bueno, no, ahorita que estamos en la preclínica. El silano, si se fijan, viene en una jeringa, ¿sí? Bueno, quien haya tenido la oportunidad de investigar y checar, así como viene el ácido fosfórico en una jeringa, el silano también viene en una jeringa. El MDP también viene en un frasco, ¿sí? Es un monómero que tiene otros componentes y la mayoría viene con MDP. Es un componente de estos monómeros. La diferencia de este monómero es que si lo vemos a nivel químico, está así como se ve en la imagen en esta cadena. Si te fijas, del lado azul es un extremo con componentes de fosfato y oxígeno, ¿sí? Y del otro lado es un componente de formación metacrilato, es lo que vamos a ver más en tipos de adhesivos o en tipos de resina, ¿sí? Este tipo de cadenas se ven químicamente más en materiales de resina. Por eso, si te fijas, los extremos son diferentes, no son iguales. Casi siempre las cadenas de monómeros, los extremos son iguales, pero este monómero funcional es diferente porque sus cadenas, los extremos son diferentes. Entonces, el
componente de la cadena hidrófilo es el que se va a unir al diente, porque ustedes cuando colocan el ácido fosfórico, como vimos, estas burbujas que se forman en el diente, sacan el calcio del diente. Y este calcio ayuda a que se forme una unión con la cadena en ese extremo del fosfato, el oxígeno y el hidrógeno. Y de esa forma, ese monómero se une al diente. ¿Sí? Así como se ve en la imagen, así, se une al diente ese monómero. Y del otro lado de la cadena está el componente hidrófugo, ¿sí? Que es un componente más como metacrilato, que es más resinoso, y ese es el que se va a unir a tu cemento. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la circonia y en la metal porcelana no podemos hacer porosidades, entonces tenemos que hacer esta unión química que va a existir con el cemento, ya sea un cemento autoadhesivo o dual, y la unión de la cadena en este extremo del componente hidrófugo, ¿sí? Entonces, lo que quiero que se les quede grabado es que el MDP, el 10-MDP, es un monómero funcional con dos extremos diferentes. Uno que se une al diente mediante la unión con el calcio y la otra que es el componente hidrófugo, que es un componente resinoso adhesivo y se va a unir o va a crear esta cadena con el cemento a la restauración. ¿Sí? Ok, el hidrófilo se junta con, o sea, el diente con el calcio, ¿verdad? ¿Sí? Y el hidrófugo es el resinoso. Es el resinoso, porque va a venir tu cemento también a base de resina, entonces resina con resina. ¿Sí? Entonces tu cemento, principalmente el cemento, por ejemplo el auto adhesivo, el auto cementante o el dual cementante son componentes resinosos. Entonces la resina con la resina se va a juntar y ya vas a crear esta cadena del lado de la restauración. ¿Sí? Ah, ok, sí. Sí. Ok. Bueno. Entonces, el MDP lo que va a hacer, si lo pudiéramos ver microscópicamente, es así como ven esta cadena, se van a crear millones de cadenas, múltiples cadenas en toda la superficie del diente y en toda la superficie de la restauración. Y de esta forma, entonces creamos esta unión química, ¿sí? Entonces, lo que les dije, lo que hace el monómero es ayudarse, en este caso, la parte hidrófila, para que evite que se esté descementando, y por lo mismo que creamos con el ácido fosfórico, la liberación de este calcio fosfato de esta forma se une al diente, que es esto, ¿sí? Entonces se libera este dióxido de carbono determinado por el ácido fosfórico y se crean estas uniones con el monómero, ¿sí? Entonces del otro lado, esto es lo que no me quiero poner como muy a la especialidad de prótesis, pero es que ustedes vayan entendiendo el compuesto. De un lado, los radicales libres que quedaron del calcio por el ácido grabador se hizo esta unión iónica. Y del otro lado quedó libre esta cadena de compuesto bis-GMA, que es el metacrilato que les digo, que es lo que podemos ver mucho en sistemas de resina. Entonces queda resina con resina para la restauración y del otro lado quedan los radicales libres del calcio y el fosfato para que se unan con el diente. Y de esta forma se crean múltiples cadenas y se forman estas nanocapas que crean esta unión química, ¿sí? Esta unión química del cemento a la restauración. Esa es la función del MDP, ¿sí? Bueno, es parte de lo que ya de eso nos va a ayudar a que exista una mayor capa híbrida y una mejor resistencia en la adhesión. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Si les pregunto del MDP, ¿sí me lo saben explicar? Sí, doctora. A ver, aquí me pregunto. A ver, Adrián López. Sí. Adrián. Sí.
A ver, Adrián, explícame con tus palabras qué es el NDP. A ver. No le ayudé. Pues es el monómero funcional, ¿no? O sea, pues es el que va... Es el necesario para cuando se van a usar restauraciones así que de metales, porque como es el que va a interactuar resina con resina para una adhesión y es el que va a actuar también sobre un tejido como es la dentina. O sea, tiene como dos polos, pues. Ajá. A ver, ¿quién me lo explica con sus palabras? No quedó muy entendido entonces. Bueno, Yo, doctora. Bueno, a lo que entendí, en restauraciones de circonio, metal, porcelana, no se puede utilizar ácido grabador. Entonces, utilizamos el monómero MDP, que nos va a ayudar a que se crea esa adhesión química. Y en la parte del diente, se crea una porción hidrofílica, y en la parte ya de la resina, hidrofóbica creo que se llama, y pues esto es para que nos ayuda para la adhesión. Grandes riesgos, muy bien. O sea, tienes claro que son dos polos, como lo estaba diciendo Adrián, sí son dos polos, dos extremos, donde existe la unión con la dentina, o el esmalte, con el diente, o con el extremo. ¿Dudas de esto? ¿A todos les quedó claro? Sí, doctora. Bueno, yo creo que sí. Bueno. Entonces, ahora sí, viendo si es una corona o si es una carilla o si es una tabletop, ¿sí? Entonces, si son restauraciones expulsivas, tenemos que a fuercita ayudarnos de cementos completamente adhesivos, ¿sí? Porque aquí la unión mecánica la tenemos muy disminuida, a diferencia de preparaciones como las coronas, donde por su tipo de forma damos más retenciones o fricciones en la restauración y el grosor, ¿sí? No es lo mismo la carilla, el grosor de la carilla, a una circonia o un metal porcelana, ¿sí? Entonces, ¿cuándo utilizamos cementos fotocurados? ¿Sí? Cuando son restauraciones delgadas, ¿por qué? Porque van a permitir el mejor paso de luz. Entonces, de esta forma se activa. ¿Cuál es el componente que activa la luz? ¿Cómo se le llaman a esos componentes? Los fotoactivadores. Ajá, dime el ejemplo de ellos. No sé, no me acuerdo. Son las canforoquinonas, ¿sí? Que mediante la luz van a activarse. Entonces, aquí, porque nuestra restauración es delgada, directamente nos vamos con un cemento fotocurado. Si ven la imagen, la restauración es la línea azul clarita, el azul cielo. Si se fijan ahí, el material es muy delgadito. Entonces viene la luz y sin problema puede pasar por el material y entonces puede endurecer nuestro cemento. Ahora vienen los agentes químicamente curados o los autocurados o los self-etch, ¿sí? Cuando aquí es como la circonia que no va a permitir que pase la luz, como el metal porcelana que no pase la luz, y aquí es donde vamos a utilizar nuestro monómero funcional, nuestro MDP, para una reacción química, ¿sí?
Entonces, si se fijan aquí, el material es muy grueso y no permite que pase la luz. Entonces necesitamos de una unión química. Y luego vienen los duales. ¿Me iban a preguntar algo? ¿No? Bueno. Y luego vienen los duales, ¿sí? Los duales que ya son los más utilizados. ¿Por qué? Porque tanto permiten que pueda hacer reacción con la luz y también tienen esta composición que actúa como una reactivación química, ¿sí? Entonces, hay duales que son más inclinados hacia foto y hay unos que son más inclinados hacia self-etch. Entonces, eso depende de la marca comercial que ustedes compren, ¿sí? Entonces, muchas veces van a encontrar estos duales donde la mayoría de los casos sirva para remover los excedentes. Entonces, los duales van a permitir cierto paso de luz, pero también van a tener esa reacción química para que termine de endurecer su cemento. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok. Bueno. Entonces, como así lo vemos, ¿no? Hay duales que se acercan más a una parte fotoactivada y otra que se acerca más a la quimioactivada, ¿sí? Todo depende del tipo de restauración que vamos a utilizar, el grosor del material que vamos a utilizar y la marca comercial. ¿Cómo vamos a distinguir un dual a un... Bueno, no me voy a adelantar tanto. Entonces, fotocurables o duales, como dijimos, ya depende de la restauración. Si pasa de 1 milímetro, si el grosor ya es más de 1 milímetro, vamos a utilizar un dual, ¿de acuerdo? Si nuestra restauración ya es más gruesa de 1 milímetro, ya no podemos utilizar un foto porque va a quedar zonas donde no va a activarse el cemento. Y también depende si nos apoyamos con nuestra capa híbrida, si hicimos un sellado inmediato de dentina o no, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a ver si son self-etch o si son duales? Si se fijan, aquí les pongo ejemplos. Se alcanza a ver, cuando vean que dice self-etch, ahí ya, no hay duda. Un self-etch es un auto. Y los que digan dual o DC, miren. Si dice DC, eso en inglés es dual curing, ¿sí? Y los que digan self-etch, de esta forma ustedes van a saber qué tipo de cemento estamos utilizando. Entonces, si nos vamos, los duales y los self-etch van a actuar, obviamente los self-etch con mayor unión química, pero los duales hay casos que se utilizan también para remover los excedentes. Cuando ustedes cementen con un cemento a base de resina, lo mismo que ustedes hacen en la operatoria, de eliminar la capa, a ver, díganme, la capa por oxígeno. Entonces, lo mismo tienen que hacer con el cemento. Cuando ustedes cementen con este tipo de resinosos, también tienen que colocar glicerina alrededor del margen de su restauración y fotocurar para eliminar esta capa inhibida. Entonces, los cementos resinosos self-etch vamos a utilizarnos de monómeros funcionales, ¿sí? Si tienen oportunidad, sigan al doctor Roberto Tello. Él tiene también muy buenas gráficas y ejemplos que les pueden utilizar. Entonces, como resumen y vamos concluyendo, ¿qué cemento vamos a utilizar? Dependiendo qué cerámica vamos a utilizar. Si es una cerámica ácido resistente, si es una cerámica ácido sensible, si es un grosor mayor a 1 milímetro, menor a 1 milímetro, si es una restauración expulsiva o si es una restauración retentiva, ¿sí? De esta forma ustedes van a poder determinar qué tipo de cemento vamos a utilizar. Y luego vienen sus protocolos de cementación. Esto lo vamos a reforzar mañana con los artículos que les voy a poner. Y bueno, estos son los tipos de restauraciones que están más común van a utilizar ustedes. Y esta es parte
de lo que quiero que también me enseñen esos protocolos. Hay gente que me ha entregado trabajos completos, que de verdad me han hecho investigación. Entonces quiero que vayan aterrizando sus protocolos. Cuando hay gente que me ha enseñado, por ejemplo, el de circonia, ¿sí? El de circonia necesitan hacer un tratamiento de arenado de superficie. ¿Por qué? Porque acuérdense que la circonia es ácido resistente, entonces no va a crear porosidad. ¿De qué forma podemos crear cierta porosidad? Es a través del arenado. Entonces también aquí es cuando ustedes van a empezar a decirme en qué protocolos hay restauraciones que se necesitan arenar, en cuáles no, en cuáles tenemos que colocar ácidos, cuántos tipos de ácidos, la limpieza de esos ácidos, si se necesita colocar silano o el primer. Eso también es muy importante y pónganme atención. El silano y el primer es muy diferente. Si hablamos de silano, hablamos de restauraciones más tipo disilicato de litio en sus protocolos, ¿sí? Y del primer, cuando hablamos del primer, casi siempre va enfocado a los que van a tener monómeros funcionales. Esos son los frascos donde van a incluir el monómero. ¿Quedó claro? No es lo mismo el silano que el primer. El silano tiene otra función a diferencia de un primer. ¿Quedó claro eso? Doctora, entonces el silano más bien es para disilicato, porque es que yo tenía duda ahí del silano porque yo encontré 2 artículos de circonia y en uno sí lo menciona y en el otro no, entonces no sabía si ponerlo o no. No, el silano no estás creando una capa con la circonia. Aquí es lo que te digo, que en lugar del silano, con la clase que te di, si te fijas, ya nos estamos enfocando a un primer con MDP. Ese sería el protocolo. En lugar de silano, es un primer con MDP, porque hay muchos primers. Entonces tú tienes que especificar que si vas a cementar circonia o metal porcelana, el primer tiene que tener MDP. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Entonces, el arenado. Cuando ustedes vean en sus artículos o en los protocolos arenado, muchas veces se los va a mandar ya el laboratorio con el arenado, pero hay arenadores clínicos, donde lo que tienen que hacer es, después de que prueban su restauración, la limpian, arenan, literal es un chorro de arena a presión, que son estas partículas de óxido de aluminio, y tiene que estar a una distancia de preferencia unos 2 centímetros de la restauración, para que ustedes puedan crear estas retenciones con el arenado, ¿sí? Pero casi siempre el laboratorio ya se lo va a... Acuérdense cuando hablamos de disilicato de litio que les di el protocolo, que primero tienen que colocar un ácido de un color, luego tienen que aplicar el ácido del otro color y luego limpiar, porque los ácidos tienen diferente función, ¿sí? Unas van a crear la retención micromecánica y la otra van a funcionar como agentes de limpieza, ¿sí? Esos son tratamientos ácidos. La limpieza, acuérdense que si ustedes están probando las restauraciones en boca, la saliva, está compuesta de fosfolípidos, no va a permitir que esas porosidades se llenen con su adhesivo. Entonces hay que eliminar esos fosfolípidos para que liberen esos poros y puedan penetrar su adhesivo. Entonces es muy importante utilizar limpiadores. En el mercado hay muchos. Están como el Ivoclean, está el Circlean, y depende si lo tenemos o no, o podemos hacer limpieza con ultrasonido y alcohol, ¿sí? Ese es otro agente de limpieza que también nos podemos apoyar, ¿sí? Entonces, aquí ya les estoy dando un paso del protocolo. Se utilizan un Ivoclean, se tiene que dejar 20 segundos para limpiar y continuar con su tratamiento. El silano. Si se fijan, el silano puede venir en jeringa, puede venir en 2 frascos, y el primer también puede ser un primer como un monobond, que también puede funcionar como un silano.
Y esto ayuda para que sea más fácil, como ya quitamos, acuérdense, el ácido creó porosidad. Y entonces también se habla que reseca un poco el material. Entonces lo que hace el silano es humedece la superficie y le ayuda a funcionar como vehículo para que el adhesivo entre y se distribuya por toda la superficie. Bueno, esto es parte de un artículo. Como conclusiones, entonces necesitamos saber muy bien desde el inicio, analizar al paciente, cuál es la necesidad del paciente, qué tipo de preparaciones, grosores, qué tipo de material vamos a utilizar, si el paciente es paciente con bruxismo, si es un paciente que no le podemos estar colocando una restauración completamente de porcelana porque la puede fracturar, entonces necesitamos tal vez una de circonio o tal vez una de silicato monolítica, y tener un muy buen protocolo de cementado. De nada sirve que ustedes tengan la circonia más bonita y más resistente si no la saben cementar, y a la vuelta de un mes esa circonia se despega. Entonces ahí ya es error de ustedes. Una cosa es que una restauración, por ejemplo, una de silicato, se fracture porque el paciente mordió o tiene parafunción y se fracturó la corona, a que se descemente. Si la restauración se descementa completa e intacta, ese fue el error de ustedes. Ese fue un error porque ustedes no supieron cementarla de una forma correcta, ¿sí? Entonces tienen que tener muy bien los protocolos y los pasos dependiendo de cada materia. ¿De acuerdo? Este es casi el protocolo de ley para una circonia. Este es el artículo del doctor Marcos Blatt y es el APC. Este es protocolo de circonia, creo que lo tienen en sus archivos de la clase. La A es de abrasión, del arenado. La P es del primer, el MDP. Y el C es la cementación, ya sea con dual o con un self. ¿Sí? Ese es un protocolo de circonio, pero quiero que lo desarrollen como deben desarrollarlo, ¿no? Ejemplos: una foto del arenado, una foto de la limpieza, una foto del primer, una foto del cemento, ¿sí? Así es como quiero que se estén desarrollando los protocolos. ¿Dudas? Chicos. Creo que no, doctora. No, doctora. Bueno, entonces,